Bueno, y en el marco ético encontramos el cómo se manejará la información. Radica inicialmente en un tema estrictamente confidencial, el cual somos conscientes de que se podrá utilizar en los ambientes de aprendizaje, por lo que al guardar dicha confidencialidad y utilizar netamente la información necesaria será de carácter obligatorio. Realizar un buen manejo de las dosis de radiación aplicada a los pacientes, teniendo en cuenta los correctivos que se manejan en el área como lo son el examen correcto y seguir los protocolos establecidos. Que se esté realizando una adecuada suministración de información tanto a los familiares como principalmente a los pacientes en el momento que se realice el examen radiológico. Los beneficios de los rayos XX para la medicina han resultado de gran ayuda, pero dicha radiación ionizante puede ser mortal si no se cuenta con las medidas de protección y un manejo adecuado. Bueno, diseño metodológico. En este apartado consiste básicamente en mejorar la evaluación de los posibles riesgos por exposición a la radiación por medio de controles y verificación, los cuales se encarguen de estudiar las deficiencias en los diferentes lugares de trabajo gracias a las encuestas con el fin de mejorar y a su vez disminuir los riesgos por medio de una lista que sea fácil de cumplir y sencilla, ¿cierto? Es importante contar con la presencia del encargado del sector ocupacional, el cual nos ayuda a identificar los riesgos y peligros de los cuales están expuestos el trabajador y a su vez los pacientes y acompañantes. Realizar una clasificación de las actividades, procesos y tareas, identificar los peligros, recolectar la información y definir el instrumento, identificar los controles existentes, clasificar riesgos, generar un plan de acción para cada riesgo encontrado, documentar las evidencias, detallar la convivencia del plan de acción y mantener la información actualizada. En la hipótesis se pretende identificar las deficiencias, carencias, incidentes y los accidentes que se presentan en dicha institución. Según los datos que hemos encontrado en los antecedentes de la institución, se reconoce una gran cantidad de pacientes los cuales no se rigen según el protocolo. Eh, como lo es, por ejemplo, los pacientes que no se realizan radiografías de cuello, tórax, abdomen, no se les da la respectiva protección radiológica como lo es el cuello tiroideo, el delantal plomado, no se les brinda. Y a los acompañantes cuando se hacen procedimientos de pediátricos tampoco se les brinda esa protección. También debemos identificar las carencias y fallos que presentan en la institución, los cuales están orientadas en concientizar al personal. El tipo de investigación lo hemos catalogado como mixto, siendo cualitativa por la observación por parte de los involucrados y cuantitativo por las variables de las encuestas realizadas. Esto lo hemos hecho con el fin de disminuir las fallas y incidentes administrativos en dicha entidad, siendo su línea de investigación epidemiología, salud pública y familiar. La población que nos hemos dirigido es al personal del sector salud directamente de dicha institución. Hemos escogido a 2 tecnólogos y a 10 pacientes para dicha muestra. Las técnicas de correlación de la información tenemos las fuentes primarias y secundarias. En las fuentes primarias hemos realizado cuestionarios con un promedio de estadístico y entrevistas a centros y entidades radiológicos. Teniendo los valores cualitativos y cuantitativos, su correlación y sus variables, especulando y estimando la probabilidad de que suceda un incidente. Claro está, en una magnitud que especule obtener y que las consecuencias provenientes del riesgo puedan ser tratadas con eficacia. En las encuestas se propone una evaluación de los riesgos. Nos basamos en incidentes o sucesos que produzca para esa institución que carezca de un método de estudio específico para realizar dicha evaluación. Bueno, en la muestra
va a ser dirigida a mujeres entre los 15 y los 35 años de edad y en niños menores a 8 años, independientemente del tipo de rayos X a realizar. En ciertos tipos de estudios como son mano, tobillo o rodilla, que se la muestra como tal, se estima un promedio de 800 pacientes que se evalúan al mes. Y los tecnólogos, a los cuales solo a 10 pacientes se les va a realizar, y a los 2 tecnólogos que se les tomará la muestra, que se les realizará pues la encuesta. Y en variables tenemos el sexo, que es masculino o femenino, la edad, el rango especificado ya dicho anteriormente, la procedencia, que puede ser un diagnóstico diferencial para dar lugar a algún tipo de patología que se necesite esclarecer, la ocupación sin discriminar tampoco el rango, patología efectuadas en la categoría de radiología en imágenes diagnósticas, aspectos generales. El recurso será tecnológico. Se presentará como un atributo medible que podrá generar cambios a lo largo de la investigación, con la implementación y sobre todo conocer las medidas para minimizar los riesgos al personal que requiere el estudio y a su vez evadir exposición que no sea necesaria en el estudio, claro está, sin dejar de proporcionar imágenes de excelente calidad que ayuden a agilizar el proceso de un buen diagnóstico. Seguimos con los instrumentos. Los recursos se pretenden utilizar para abordar de manera general los posibles problemas y fenómenos que se encuentran en medio de la investigación y obtener información de los mismos. Encuesta a pacientes y tecnólogos en una sola encuesta mixta y visitas permitidas. Los recursos para la investigación son a nivel de presupuesto, es sin nivel económico, ya que es una investigación respecto a la impresión, ya que es a nivel económico, y respecto a la impresión de las encuestas nos la facilitará la entidad por dicha investigación, y con base a las visitas se llega a un acuerdo con cada integrante del grupo que proporcione dinero para los pasajes pues, de cada estudiante. Como recurso humano tenemos los estudiantes, que somos nosotros los encargados de llevar a cabo dicho proyecto. En esta diapositiva vemos la encuesta que le realizamos al personal. Se la realizamos a 10 pacientes y a 2 tecnólogos. Las 6 primeras preguntas fueron en calidad a los pacientes y las otras 6 finales fueron al personal de salud, que en este caso eran los 2 tecnólogos. Deberían marcar con una X sí, no o no sabe, y en la columna situada a la derecha fue realizada para observaciones. Las primeras 6 preguntas que le realizamos a los pacientes fueron: la número 1, en calidad de acompañante, le sugirieron el uso de los elementos de protección, chaleco, protector de tiroides, protector gonodal. La 2, el encargado de la toma le preguntó si tiene sospecha de embarazo. 3, le indicaron los riesgos al momento del examen. 4, en calidad de paciente, en la radiografía de mano, tobillo o rodilla realizada le pusieron el chaleco. 5, conoce cuánta dosis de radiaciones utilizaron para realizar su radiografía. Y 6, sabe si el tecnólogo repitió alguna toma. Y las otras 6 restantes, que fueron las de los tecnólogos, fueron las 7. La empresa le hace entrega de elementos de protección personal. 8, realizan actividades de sensibilización de riesgo. 9, la empresa le brinda educación sobre protocolos de su área de trabajo. 10, identifica factores de riesgo a su alrededor. 11, qué acciones toma para la mitigación de incidentes o eventos adversos ante la exposición a la radiación. Y 12, describe un protocolo de protección radiológica ante un rayos X de tórax y uno de los huesos nasales. En este vemos pues el análisis de la información
que fue pues como la tabulación de las respuestas que dieron los 10 pacientes y los 2 tecnólogos, donde vemos en la pregunta en la parte posterior las respuestas de cada uno de ellos. Vemos que las respuestas más relevantes es que la pregunta 5, que era indicada para los pacientes, conoce cuántas dosis de radiación utilizaron para realizar una radiografía, todos contestaron no, lo que significa que ninguno tiene conocimiento de la dosis. Y en la pregunta 6, solo uno, que fue sabe si el tecnólogo repitió alguna toma, solo uno contestó que sí, de resto todos no tienen ni idea si el tecnólogo hace más de una toma, más de las necesarias. Para concluir con la finalización ya del proyecto, se logró llevar a cabo toda la totalidad de las encuestas dispuestas para la realización en la entidad Enrique Prada, entidad pues que tiene las sedes en Comsocial Estadio, donde se logró identificar en las mismas el porcentaje que arrojaron las mismas encuestas. Esas encuestas las podrá pues evidenciar en el apartado que está en diapositivas más adelante, donde se exponen paso a paso cómo fue el proceso para llevar a cabo todas las encuestas. El personal que también participó en la realización de las mismas, que fueron los tecnólogos y los pacientes. Muchos de ellos contaban con excelente información, aunque varias de las sugerencias que realizaron más los pacientes era que ellos no, o sea, contaban con información que le proporcionaba el médico, más no con la información pertinente a radiología, sobre cuántas proyecciones tiene una radiografía, sobre qué valores se aplicaban. Entonces, la sugerencia que ellos se hicieron a ellos mismos es que al momento de abordar un examen radiológico, preguntar un poco más e indagar al tecnólogo sobre cuántas posiciones son, qué valores son aplicados, cuáles son las contraindicaciones. Otra de las conclusiones es, se logró identificar las causas de los incidentes o eventos adversos que se presentaron en dicha sede. Esto es respecto a la atención de los pacientes, cada uno en la toma de los rayos X. Esto fue por medio pues de las encuestas, donde se evidenciaron las falencias a la hora de cumplir los protocolos a su total cabalidad. También se indagó en diferentes tipos de personal accesible, que fueron los pacientes, y personal de toma como los tecnólogos. Por medio de la encuesta realizada se encontró que los protocolos no se rigen correctamente en todos los pacientes, pero se llevó a cabo la mayor parte del procedimiento a la hora de un rayos X. Muchísimas gracias.